Si te ha pasado que sientes una sensación de vacío, como si no tuvieras motivación o como si hubiera mucha frustración o unas ganas que te lleva a hacer algo una y otra vez compulsivamente, como comer dulces, como fumar, como hacer compras. Es una sensación que busca algo y no sabes qué es. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de el vacío existencial, que es una experiencia humana muy frecuente en nuestro sistema occidental. Soy la doctora Elena Aguilar Sánchez, soy médico especialista en cirugía pediátrica y en hipnoterapia. Quisiera hablar de esto porque muchos de mis pacientes que me consultan por tratamientos con hipnosis refieren este síntoma, esta sensación de vacío interno que las lleva a hacer cosas desagradables. Vamos a desmenuzarlo para que tú puedas hacer algo y logres comprender cómo puedes llenar ese vacío para sentirte en plenitud. La situación es que el vacío, esta sensación de vacío, es una causa fundamental de ansiedad. Causa muchísima sensación de angustia, de ansiedad, y no sabemos de dónde viene, bien a bien. Y no solamente es una causa, sino que también es un síntoma de ansiedad. Entonces vamos a ver de qué se trata. Para efectos prácticos, yo considero que existen tres tipos de vacío o de sensación de vacío. Uno es el vacío existencial, el segundo es un vacío de desamor, la sensación de no sentirse ni amado ni poder amar. Y el tercero, que sería el vacío vocacional, ese en el que no sabemos por qué estamos aquí, para qué sirvo, en el que no estamos completamente satisfechos en lo que hacemos. Y obviamente todo esto causa no solamente aislamiento, la sensación de soledad, insatisfacción, y nos lleva a adicciones, a vicios, a relaciones de dependencia en la que estamos en situaciones de toxicidad. Y bueno, nos genera una esclavitud y un sufrimiento innecesario. Yo diría innecesario si podemos comprender con sabiduría qué es lo que nos quiere decir los malos momentos o los momentos desagradables en la vida, para que podamos transformarlos en bendición para nosotros. Entonces, todo esto permea, el vacío permea en todas nuestras áreas de la vida, en el trabajo, en las relaciones personales, en las relaciones con el mundo y en nuestra relación con nosotros mismos. Y obviamente tiene que ver con el sentido de la vida. Entonces, ¿qué hacer para poder llenar este vacío? Para poder llenar el vacío, primero tenemos que basarnos en ciertos paradigmas. El ser humano está hecho a base de creencias y es lo que forma su filosofía de vida. Y en base a eso es cómo va a actuar, cómo va a sentir y cómo va a percibir la vida. Entonces tienes que entender algunos paradigmas diferentes para que pueda cambiar tu percepción. El primero es que científicamente está bien cierto que el vacío en sí mismo no existe. El vacío es ese espacio que existe incluso entre las partículas subatómicas, es un mar de posibilidades donde existe una energía fundamental que los científicos no saben bien a bien cómo describir, pero que es Dios. ¿Qué hacer entonces? La siguiente cosa que tienes que estar consciente o aceptar como paradigma para poder avanzar es que nada del mundo físico puede llenar un vacío que es del orden espiritual. Es decir, ese vacío que intentamos llenar con compras, con cigarros, con comida, con relaciones tóxicas, jamás se va a llenar, porque es un vacío que viene del alma, es una necesidad de tu espíritu de estar en conexión con algo superior. En este mundo occidental en el que hemos
puesto de lado a Dios o en el que nuestro concepto de Dios es solamente intelectual, entonces dejamos de lado nuestra experiencia fundamental de la vida, que es la vida espiritual de todos y cada uno de nosotros. Y esto es normal por la evolución en la que venimos viviendo históricamente, pero el día de hoy tú puedes cambiar eso para vivir una verdadera conexión con tu mundo espiritual, porque es lo único, Dios es lo único que puede llenar ese vacío. Y no me refiero a ser un fanático o estar todo el día metido en la religión o en la iglesia, sino a resolver tus preguntas fundamentales estando en conexión con esa parte tuya que está en contacto directo con la divinidad, pero que no puede expresarse porque tu mente lógica no lo permite. Es así de simple. El hombre está hecho, como se los dije hace rato, de creencias conscientes e inconscientes. Las creencias inconscientes son esas ideas y todos los pensamientos que han sido heredados o transmitidos, es información que ni siquiera podemos ver y que, como está escrita en nuestra mente inconsciente, la consideramos como en automático, verdadera, cierta y única. Por ejemplo, las personas que viven en el continente europeo tienen ciertas ideas de Dios. Dios lo conceptualiza mucha gente como un señor de barba blanca, tipo europeo, que vive en una nube y que se dedica a criticar a los hombres, a juzgarlos y a ver qué hacen mal. Es un concepto humano, pero ese no es Dios. Y como eso, pues muchísimas otras cosas. En base a esa filosofía de vida, los seres humanos se responden o medio se intentan responder las preguntas fundamentales de todo ser humano: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para qué estoy en este planeta, en esta tierra, en esta existencia? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué es lo que me dice mi corazón? Cuando no hacemos caso a estas respuestas, a estas preguntas, cuando no les hacemos caso, pues esta sensación de insatisfacción está hirviendo por dentro de alguna manera y se va a expresar como el inconsciente pueda, a través del hábito de la comida o a través de un vicio, a través de una relación tóxica, a través de diferentes maneras. Porque sí o sí, esta información, esta necesidad busca satisfacción, busca satisfacerse. Cuando le hacemos caso a este vacío, a esta situación y observamos que nos quiere decir que necesitamos respondernos estas preguntas fundamentales: ¿quién soy? ¿Para qué sirvo? ¿De dónde vengo? ¿Qué es el amor? ¿Qué es Dios? ¿Estoy conectado o no con Dios? Entonces, en base a las respuestas que demos, es nuestra filosofía de vida y es lo que vivimos en consecuencia. Pero aún así, eso no significa que estemos teniendo la verdad absoluta sobre las preguntas sobre Dios y Dios en nuestra vida. Me atrevo a hablar de Dios porque la mayoría de los científicos no quieren hacerlo, porque mucha gente pone a Dios de lado, pensando que la ciencia es lo único que va a darle respuestas a los seres humanos, y esto no es posible. Lo estamos viendo precisamente en una sociedad que enferma y cuya medicina únicamente cuida el cuerpo físico, olvidándose de las partes fundamentales del ser humano: sintiente, pensante, creyente y obviamente espiritual, energética. ¿Qué hacer entonces? Yo el día de hoy te propongo 3 simples cosas. Una, que observes esa angustia, ese vacío, y lo enfrentes con una curiosidad de saber qué quiere decir. Si te está preguntando quién soy, qué hago aquí, me siento solo, me siento sola, me siento desconectado, no encuentro el sentido de mi vida, ¿qué es lo que quiere decir ese vacío? Habitualmente son estas preguntas formuladas de diferentes maneras. Y obviamente sepas que todas estas preguntas pueden ser
parcialmente correctas porque es información que has recibido de tu cultura, de tus padres, de quienes te han educado. Pero precisamente es información parcial, solamente tienes parte de la información. Es decir, ¿quién soy? Soy un ser humano de carne y hueso. Sí, pero también tienes una dimensión espiritual, también tienes una dimensión emocional, tienes una dimensión de imaginación pensante, una dimensión de la mente inconsciente. Tenemos múltiples dimensiones. El ser humano es multidimensional y no solamente es carne y hueso, que tiene una vida corta de 70, 80 años y se acabó. Si tú tienes ese concepto, es un concepto parcialmente verdadero, al cual le hace falta complementar con información que es el anhelo de tu alma. La segunda cosa es que puedas entrar en contacto con esa parte que todos tenemos, que es esa parte divina. Y hay quienes le llaman alma, hay quienes le llaman espíritu, hay quienes le llaman ser superior y hay quienes le llaman Dios en ti, hay quienes le llaman de mil maneras. Recuerda que no podemos conceptualizar a Dios, no podemos conceptualizar miles de cosas, ni siquiera podemos conceptualizar una manzana hasta que has comido una manzana. No podemos decir qué es algo hasta que lo experimentamos. Y lo interesante de la experiencia humana es poder experimentar la vida espiritual, el contacto. ¿Y cómo se logra ese contacto de nuestra vida espiritual? A través de miles de formas, miles y millones de formas. Claro que las religiones han tratado de hacer que los hombres tengan este contacto con Dios, con lo divino, con lo trascendental, con lo que es más fuerte y va más allá de nuestra propia humanidad de carne y hueso. Pero es muy importante entrar en contacto. Fácilmente, de una manera muy simple, es ejercitar las capacidades espirituales que todo ser humano tenemos. Y estas son desarrollar el amor incondicional, desarrollar la capacidad de perdón, desarrollar la compasión, desarrollar la paz, la solidaridad, la armonía, el contacto con todas tus partes, con tu cuerpo, tus emociones, tus pensamientos. Cuando todo eso es una sola cosa, estás siendo un ser espiritual que está en contacto con todo lo que es. Saber que somos una sola cosa. Saber que somos parte del todo y que Dios vive en nosotros y vive afuera de nosotros. Y la tercera cosa es que yo te recomendaría para poder comenzar a llenar este vacío, que no es otra cosa que la necesidad de tu espíritu diciendo, hey, vuelve tus ojos a lo que es mucho más grande que solamente las apariencias. Sería que la tercera cosa es buscar precisamente el propósito de tu vida. Y el propósito de tu vida, nuevamente, se encuentra marcado y escrito en tu corazón. Es eso que anhelas ser. Es eso que es el anhelo profundo del alma. Y cuando nosotros llevamos a cabo este encuentro con ese anhelo profundo del alma, es cuando realmente entramos en comunión con la pasión, con eso que nos lleva, que nos hace llegar a donde realmente queremos. Es cuando te sientes pleno, satisfecho. Por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta encontró su pasión en ayudar a los más desprotegidos de Calcuta, a los más pobres, a los más enfermos, a los más débiles, a los más desprotegidos. Pero esa era su pasión. Claro que estaba fundamentada en su conexión con lo divino. Y eso llena, y eso crea, y eso atrae todos los recursos necesarios. Pero eso es lo que hace profundamente feliz al alma. Este ha sido mi mensaje del día de hoy. Espero que te haya gustado. Si te parece que ha sido demasiado extenso,
puedes darme algunas sugerencias. Por ejemplo, ¿qué le agregarías tú a todo esto? ¿Qué le quitarías?